Evangelio de hoy, martes 4 de octubre 2016. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo. Con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria y a Sicilia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente. Solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir, y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas de Oraciones en Video, hoy continuamos con esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas y llegamos hasta el versículo 11, y con este versículo entramos a una nueva sección. Pero antes de comentar sobre esto, permítanos recordar que en la sección anterior Pablo estaba indicando el tema del libro, y por cierto lo hizo de una forma muy cálida y fogosa. Él indicó que había solamente un evangelio y que intentar agregarle algo al evangelio era lo mismo que querer presentar un evangelio diferente, y que no podía haber otro evangelio, porque él explicó con toda claridad que nosotros somos salvos solamente por la fe, sin añadir ninguna otra obra ni recurso humano. La fe no es la realidad que nos da mérito, pero sí es el mérito por el cual nosotros nos aferramos a la salvación de Dios en Cristo, y es Cristo quien nos salva. Pablo nos dice: ya habéis oído acerca de mi conducta pasada, es decir, su forma de vivir, el judaísmo. Pablo había sido salvado
no en el judaísmo, ni por el judaísmo, sino había sido salvado del judaísmo. Observemos que nos cuenta una tremenda declaración que describe cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios. La frase, pero cuando agradó a Dios, significa que Pablo fue llamado de acuerdo con la voluntad de Dios y al recibir el Evangelio directamente de Jesús, no consultó su llamamiento con ninguna persona. Personalmente pensamos que Pablo fue uno de los grandes pensadores de la historia humana, y muchos eruditos que se han especializado en su vida y obra piensan lo mismo. Se ha considerado que Pablo fue uno de los mejores estudiantes del sistema mosaico del judaísmo, y también era un estudiante muy destacado de la filosofía griega. Por ello es importante destacar que Pablo afirmó ante los Gálatas que no había recibido el Evangelio por medios, conocimientos o recursos humanos, sino por una revelación directa de Jesucristo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Hablaba con valentía en el nombre del Señor y discutía con los griegos. Por eso intentaban matarlo. Pablo pasó por lo menos 3 años en el desierto. Y resulta muy interesante comprobar cómo Dios entrenó a sus hombres. Preparó a Moisés en el desierto, colocó a Abraham en un lugar bastante peculiar para formarlo, y Elías también tuvo el mismo tipo de experiencia. El método de Dios ha consistido en llevar a su hombre al desierto para entrenarlo. David fue entrenado al aire libre en las cuevas mientras huía del rey Saúl. Recordemos que él clamó a Dios diciendo que estaba siendo perseguido como una perdiz, así que Dios usó el mismo método con Pablo. Le envió al desierto por menos de 3 años. Después fue a Jerusalén, vio al apóstol Pedro y se quedó con él 15 días. No tuvo contacto con los apóstoles, con la excepción de Pedro y Jacobo, hermanos del Señor. Esa fue toda la relación que tuvo con ellos. Los creyentes de Jerusalén eran reacios al aceptar al apóstol Pablo. Creemos que si Bernabé no hubiera estado allí, posiblemente tendría que haber esperado mucho tiempo antes de que la iglesia de Jerusalén lo recibiera. Y por supuesto estaban indecisos con respecto a recibir a Pablo porque él había perseguido a la iglesia. Ellos sabían lo que era convertirse, sabían lo que era haber tenido una experiencia vibrante e impactante que transformaría a un hombre. Sin embargo, no podían creer que Saulo de Tarso pudiera haberse convertido. No solo parecía improbable, sino imposible. Por ello, uno de los problemas de nuestra fe cristiana es la superficialidad, producto en muchos de los casos de una evangelización que no ha calado en el corazón. La verdadera conversión estaba basada, como diría San Ignacio de Loyola, en conocer y gustar interiormente a Dios por medio de Jesucristo. San Pablo, mediante su testimonio de conversión, nos hace ver que la vida en Cristo es algo que transforma interiormente y que los demás lo notan. El que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe. Para que esto se realice, es necesario que cada uno de nosotros tenga un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Cuando el hombre llega a tener esta experiencia interior, no solo se transforma él mismo, sino que todo su alrededor se transforma, pues es capaz de llevar el buen aroma del Evangelio a todas partes. Dios nos ha llamado, pero, queridos hermanos, ¿tendremos el coraje de responder? Hoy, en honor a Pablo, recordaré cuál fue mi primer encuentro con Dios y alabaré al Señor por haberme encontrado en ese momento. El Evangelio de hoy nos habla de la actitud que 2 mujeres, María y Marta, tienen ante la presencia de Jesús. ¿A cuál nos pareceremos? ¿Somos como María, que ante su presencia lo deja todo y se dedica a su seguimiento? ¿O por lo contrario nos parecemos a Marta, que sigue con sus quehaceres y se olvida de lo más importante? Jesús no nos exime de cumplir nuestras tareas, pero nos recuerda que tenemos que aprender a priorizar y saber que la palabra de Dios debe tener en nuestra vida un lugar importante.
El Evangelio también deja relieve que Jesús escogió a todos por igual, no hizo distinción de sexo ni tuvo en cuenta ninguna historia personal, simplemente nos escogió. El texto que pone en estas pocas palabras no critica a Marta como se ha pretendido en la lectura tradicional, más bien señala que lo que María hace está bien y tiene sentido, mientras que las actividades de Marta la distraen en ese momento de lo más importante. La simbología presente en este gesto tiene que ver con el disponer de un tiempo para el Señor, con apartar momentos para oírlo y meditar en lo que se nos dice. Es necesario que destaquemos que para apartar un tiempo supone dejar otro tiempo para otras tareas. Escuchar el Evangelio era una actividad valorada. Por eso se dice aquí que María está aprovechando el tiempo, con una oportunidad quizás única en su vida. Ella se sienta y lo hace plenamente. ¿Por qué no nos tomamos unos pocos minutos de nuestro agitado día para elevar nuestro corazón a Dios y darnos cuenta de toda la belleza que ha puesto a nuestro alrededor? Entreguémonos a oír y vivir la palabra de Dios. Quizá, queridos hermanos, nos pase como a María y esta sea una oportunidad única para escuchar la palabra que el Padre dejó para nosotros. Seamos afanosos, pero prioricemos en esta palabra que no es humana. Es la palabra de nuestro Padre y debe llenarnos de gozo el poder escucharla. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.